miércoles estamos en el Parador de Torrijos, la noche del 21 de la cuarta, cuando vamos a empezar nuestra charla. Nos acompaña Don Diego López Sousa, el secretario general del Sindicato Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también, o presento también a mi compañero de información, a Carlos Luis. Hola Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Y los compañeros de Popular Televisión, que grabamos su entrevista en el Internet. Bueno, pues en primer lugar, que habláramos de esa concentración que han convocado los empresarios, la Confederación de Empresarios, para mañana. Protesta, yo creo que a estas alturas lo sabe toda la ciudadanía, para reivindicar que vuelva el antiguo sistema de bonificación del 50% de las cuotas patronales directamente. Además, reivindica la apertura de la aduana comercial y que se respete el precio. Los partidos políticos, prácticamente todos menos el PSOE, ya han manifestado su apoyo. Organizaciones empresariales como ACE, ¿Comisiones Obreras apoyan la reivindicación? A ver, nosotros el fondo de la reivindicación sí la apoyamos. El problema es que falta más en esas reivindicaciones, en cuestiones, en este caso, para los trabajadores. No hemos visto en ningún momento, pues hemos visto que sí se rebaje al 50% la cuota patronal, pero no hemos visto que porque el acuerdo que se firmó, el primero que fue con Margarita López Almendar y luego con el resto de representantes de la CEME de Melilla, no hemos visto la reivindicación que se tiene, en este caso comisiones en Melilla, del reparto de esa bonificación. Eso se acordó que había un reparto y luego había un reparto de 60-40 para los trabajadores, que realmente era un 8% del salario base. ¿Qué es lo que pasa? Al principio se empezó a hacer, pero hubo una empresa que lo llevó a juzgado. Bueno, primero lo llevó a la Inspección de Trabajo, luego a juzgado, y le dieron la razón de que si no estaban los convenios colectivos no se podía pagar y que la CEME de Melilla no era la representante legal para haber firmado ese acuerdo. Y entonces rompieron la baraja de juego. Nosotros constantemente le estamos pidiendo a Enrique Alcoba, que hay que decir que está conforme con lo que de eso, pero no lo han hecho público, ¿vale? Y entonces nosotros apoyar una reivindicación que no es completa y que afecta a los trabajadores. Yo ayer se lo manifesté a Enrique Alcoba, que a títulos personales habrá gente de comisiones obreras y trabajadores y delegados de comisiones obreras en esa manifestación, pero como organización no iremos porque no se ha contado con las reivindicaciones, haber unido esas reivindicaciones. No decimos que se nos pagara ya, sino que hubiera un preacuerdo de intentar llegar a esas soluciones. Nosotros en varias cuestiones que hemos tenido con Enrique Alcoba, con el convenio de comercio y todo eso, pues le hemos llegado a decir que, hombre, si se firmara un convenio sectorial por parte, que eso sí lo controla la CEME, pues podríamos poner que se pague ese plus de bonificación, ese reparto, porque cuando esto se firma con Margarita López Almendar y está de presidente el señor Imbroda. De hecho, Margarita no quería repartirlo con los trabajadores y es verdad que al César lo que es del César, fue Imbroda y dijo o se firma esto o no se hace, y eso nos llevó a firmar esa cuestión y hubo empresas que dijeron pues vamos a buscar otra fórmula para quitarlo. ¿Cuál es la cuestión? Yo te puedo decir una cosa, nosotros nos estamos manteniendo un poco al margen de no aplicar los convenios colectivos, porque si yo hiciera un conflicto colectivo a los trabajadores que desde el 1 de septiembre no lo cobran, están en convenios y lo tendrían que pagar. Y le estamos dando un margen a la cuestión empresarial para que se solucione. Por eso he dicho al principio que estamos de acuerdo con el fondo, pero no podemos dejar de reivindicar una cuestión, en este caso importante, que venía en el acuerdo de reparto para los trabajadores. No podemos encontrar que los trabajadores no lleguen a decir a las organizaciones sindicales, en este caso a comisiones obreras, y de lo suyo que pasa cuando tenemos derecho. Entonces yo ya ayer se lo manifesté a Enrique Alcoba, le pedimos nada más en ese momento que hiciera una cuestión pública que también querían reivindicar el tema del plus de bonificación, no lo han hecho. Cada vez que hemos hablado del tema de la concentración, yo se lo he dicho, sal públicamente a decir, y también para los trabajadores el 8%, y yo iré el primero a estar allí, pero ahora mismo en lo que va por la ciudad y todo, es la reivindicación de la cuota patronal, no del plus de bonificación. Lo que pasa es que Enrique Alcoba siempre ha dicho que el hecho de que no perciban esa bonificación de las cuotas patronales después no puede traducirse en la aportación o en ese porcentaje que se dedica a los trabajadores. Siempre se
A ver, yo discrepo porque igual que nosotros lo perdimos porque no estaba en convenio colectivo, hay muchos convenios que los tienes. Y en teoría sí tú tienes que cumplir el convenio colectivo. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos un conflicto en este caso con la SEME, porque entendemos la situación que puede tener la SEME. Nosotros tenemos plazo hasta septiembre de este año para interponer conflictos colectivos y yo creo que antes de esa fecha puede estar la solución de esta circunstancia. Y por eso te he dicho, estoy de acuerdo en el fondo. Pero debería existir eso porque, por ejemplo, hay muchas empresas, por ejemplo, todas las de seguridad que mueven mucho dinero aquí en Melilla, que no pagan ese plus de bonificación. ¿Y dónde se va ese dinero que le quitan al empresario de la Costa Patronal? Se va fuera de Melilla. Cuando el señor Imbroda impuso esta bonificación, él buscaba dos economías, una a los empresarios para pagar menos cuotas para el tema de los trabajadores y otra que hubiera una economía circulante donde el trabajador, que estamos hablando de unos 60, 70 euros de media, porque hay otros que cobrarían más, pero estaríamos hablando de eso, tengan para invertir en la ciudad. Entonces habría dos tipos de economía, que esa es la idea que se tuvo cuando se firmó esos acuerdos. Cuestión que se ha ido quitando y que hay muchos profesionales en esta ciudad pues que no cobran ese plus. De hecho, nosotros cuando estamos firmando, de hecho ayer tuvimos una reunión para sacar convenios del sector de establecimientos deportivos. Lo primero que ponemos es el plus de residencia y el plus de bonificación, porque es la reivindicación que hay. De hecho, en ayuda a domicilio, el primer convenio sectorial era plus de residencia y plus de bonificación. Entonces, eso es una reivindicación de la ciudad, que los trabajadores de la privada tengan ese beneficio, porque así se hizo en el acuerdo. Y es lo que tiró esta empresa, que fue Eulen, la que demandó sobre el tema de seguridad para no pagarlo. ¿Y qué pasa? Cuando son empresas que no son genéricas de Melilla, si son fuera de la ciudad, ese dinero que ganan se lo llevan para la matriz. Y nos está pasando ahora mismo, y eso estamos de acuerdo, Enrique Alcoba y yo, de eso que hay una competencia desleal contra las empresas de Melilla, porque las empresas de Melilla sí lo pagan. Quienes estamos teniendo problemas son con las empresas que vienen de fuera y las franquicias. Y tenemos a Decathlon, tenemos a Leroy, tenemos a Primark que ha entrado ahora, que a los trabajadores le pagan el salario mínimo interprofesional sin contar el plus de residencia y sin contar el plus de bonificación. Entonces, eso sí empobrece la ciudad. Y nosotros estamos porque sea para todos. Paco, ¿cómo cree que va a resolverse esto? Porque la delegación del Gobierno ya ha manifestado que sí, que se va a retrotraer la situación anterior al 1 de septiembre, pero de momento ni sabemos fecha, ni sabemos fórmula. El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley, ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Quizás vía Real Decreto podría solucionarse, no sé, ¿cómo lo ve? A ver, nosotros sí vemos soluciones, de hecho nosotros también hemos trabajado en esto, nosotros nos desplazamos un equipo de Melilla y de Ceuta a hablar con la secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz, y ella ha hablado con el secretario de Estado y está, ¿cuál es el problema que hubo? Estaba todo solucionado para salir ya. Te lo puedo decir desde comisiones, la información que tenía de comisiones. El problema fue la prórroga de los presupuestos. Nosotros entendemos que con esa prórroga de los presupuestos se podría prorrogar hasta septiembre de este año esa bonificación, como se hizo el año pasado, porque es el mismo dinero que había en los presupuestos. Y entendemos que se puede hacer vía un Real Decreto y que la fecha fuera septiembre. ¿Cuál es el problema? Unos nuevos presupuestos, y aquí también, igual que se nos pide nosotros colaboración como sindicato y todo, yo pediría a todos los diputados, en este caso uno nada más, del Partido Popular, que el día de los presupuestos a eso votara que sí, porque es un beneficio para la ciudad. ¿Vale? Entonces no podemos... Pero es que no ha presentado el Gobierno. No, pero cuando lo presente al final de este año. Entonces podían pastar los dos partidos importantes del país, decir yo te eso y te voy a aprobar esto. ¿Qué pasa? Es muy fácil decir que se pague, pero los presupuestos estaban hasta septiembre. Nosotros entendemos que se puede, porque nosotros hemos defendido desde el principio, y podéis ir a la hemeroteca, que la modificación no era el Real Decreto Legislativo 1/2023, la modificación era el Real Decreto 660/2023, que se aprobó en julio. Es tan fácil, eso lo puede hacer un gobierno, no tiene que llevarlo ni al Parlamento.
Aquí se obsesionaron todo el mundo, que había que tirar el 1 de 2023, lo que nosotros teníamos conocimiento es que eso a nivel de España no se iba a tirar porque era reducir la cota a nivel de España y ninguno iba a votar a favor de eso. Y al final ayer escuché al senador Tasu decir que había que modificar el Real Decreto. Digo, hoy por fin ya hemos cambiado la opinión, como veníamos diciendo en un principio. Es tan fácil como el gobierno quererse sentar y hacer ese Real Decreto. Tema económico, yo entiendo que con unos presupuestos del año pasado que contemplaban hasta el 1 de septiembre ese pago, pues se podía prorrogar hasta el 1 de septiembre del año 2024 y con esto ir solucionando problemas que tienen los empresarios. Nosotros exponerlo a los demás partidos políticos no hemos tenido oportunidad porque no se nos ha convocado en Melilla absolutamente para nada. Tuvimos una reunión con el Partido Socialista que vio que no nos estaban recibiendo los demás partidos para hablar de esto y nos convocó y le dijimos nuestras cuestiones, lo que nosotros pensábamos como comisiones obreras. Pero nosotros no hemos participado en ninguna mesa. De hecho, hemos sido obviados hasta del observatorio económico, que yo voy ahora a una reunión después de esto para el tema de transporte marítimo y participamos y damos ideas y damos cuestiones que pueden ser buenas, que pueden ser malas, pero las damos. Algunas no las cogen y otras no. De alguna manera, precisamente por eso que también tenía previsto preguntarle, el Observatorio Económico públicamente, a raíz de la pregunta de una compañera, Miguel Marín dijo que se les iba a convocar. ¿Hasta la fecha nada? Hasta la fecha nada. No hemos sido convocados ni hemos tenido, con el actual gobierno, no hemos tenido ninguna reunión institucional, como siempre se ha hecho en esta ciudad, con los presidentes o los consejeros que han entrado, siempre se ha tenido una reunión institucional con las organizaciones sindicales. Desde el mes de mayo no la hemos tenido. Dividir no es lo mejor, todos somos melillenses y yo no voy a hacer una cosa que no sea defender a los trabajadores melillenses. Entonces, podré ser más incisivo, podré ser más, como me han catalogado, de portavoz, de no sé qué, pero mi idea era sobre el tema de trabajadores. Yo en ningún momento he hablado de política, ni con quién pacta, ni con quién no pacta. De hecho, me he reunido con Vox en la última concentración que tuvimos en ayuda a domicilio, estuve hablando con Tassendi y los compañeros que iban, no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con cualquiera, pero con unas condiciones que es el beneficio de los trabajadores. Estamos hablando con el secretario general de Comisiones Obreras y forma parte de la mesa sectorial de Ingesa. Sí. Hace nada, apenas una semana, nos hemos enterado de que se ha cambiado a la directora general. Una valoración y qué espera de la nueva directora general, porque bueno, no creo que quede demasiado tiempo para la apertura del hospital universitario, o al menos eso es lo que deseamos todos los ciudadanos. Y tenemos ahí las protestas de los médicos respecto a la falta de personal para poder abrir una instalación de esas características. A ver, yo discrepo, hace falta médicos en toda España, ¿vale? Eso es lo primero, pero discrepo de decir que no se puede abrir el hospital universitario, y muy sencillo, te voy a dar mi explicación como enfermero que soy, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es un traslado y no la apertura total del hospital universitario, pero un traslado, podemos estar allí, porque si podemos llevar comarcal, no hay problema. A ver, médicos no hay, como pasa con enfermería o con los TKE, un número por planta, ellos van un número por especialidad, ¿vale? Entonces, la única cuestión es eso. También tengo conocimiento y aquí se cuentan las verdades a media o las cosas, porque a nosotros se nos pasa las contrataciones que se están haciendo de todo el personal, incluido médicos. Se han contratado bastantes médicos. Hay un problema, ayer salió el Colegio de Médicos de Melilla diciendo que no había habido un aumento de colegiados, y eso puede ser cierto, pero eso no quiere decir que no hayan venido médicos a Melilla, porque los que tenemos colegios profesionales, el de enfermería, el de médicos, yo puedo estar colegiado en cualquier otra ciudad y no en la de Melilla. ¿Qué pasa? Si yo quiero colegiarme porque vengo de Málaga o vengo de Madrid, quiero colegiarme en Melilla, me cuesta un dineral. Y cuando ya lo he pagado, la primera vez que me he colegiado, ¿para qué voy a pagar dos? A lo mejor el colegio se tendría que pensar en decir, oye, como nos pasa en comisiones, tú vienes afiliado de Málaga y yo no te hago pagar una nueva cuota, de eso. A lo mejor tendría que mirar esa postura para que todos los médicos de Melilla se colegien en el colegio,
Por lo tanto, se ha contado una verdad a media. Es verdad que no a lo mejor no ha aumentado el número de colegiados en Melilla, pero no el número de médicos, porque ahí están los datos que se nos aportan mes a mes de lo de eso. Ha venido un ginecólogo nuevo, están viniendo varios, han venido, me parece que ha sido 2 o 3 de médicos de familia, que son datos que están ahí, me parece que están en el portal de transparencia. Si yo digo, han venido trabajadores, pero no nos consta que haya trabajadores porque no se afilian a comisiones, no es la obligación de que el trabajador se tenga que afiliar a nosotros. Entonces, ¿la posibilidad de abrir el hospital? Sí. ¿Cuándo? Hombre, hemos tenido algunos problemas con algunos responsables en Madrid. Y ahí ya voy a la pregunta que me ha hecho, con el cambio de la directora, pues a lo mejor esas personas que están en Madrid, que dirigen desde Madrid la apertura del Hospital Universitario de Melilla, pues no lo hacen mirando a su ombligo, lo miran hacia la ciudadanía. Y me refiero a su ombligo porque algunos se jubilan en el mes de noviembre y como son contratados también allí, a lo mejor retrasan o están retrasando la apertura del hospital para que no le rescindan su contrato. Y eso lo hemos dicho en las mesas sectoriales, ¿no? Entonces hay una persona que la estaba llevando, que ahora se ha dado mucha prisa, ¿vale? Ahora se está dando mucha prisa con el cambio de la directora, pero se estaba reteniendo por eso. De hecho, yo sé que a principios del mes de marzo se pidió a la ciudad autónoma ya el permiso de primera ocupación y se está pendiente de que manden los inspectores, en este caso Fomento, para, igual que pasó en el colegio Encarna León, identifiquen si hay algún problema para que se corrija y se pueda abrir. Es decir, a nosotros la información que nos llega y se nos hace llegar es que están pendientes de todas esas cuestiones. Es verdad que no sé que el hospital, como se hizo el antiguo Comarca con Cruz Roja, tendrá una apertura progresiva, no una apertura de si mañana hemos abierto las puertas y ya estamos aquí. ¿Cómo tienen establecido? Que luego esto se cambia, ¿vale? Que no es que, pero se establece pasar servicios que no son esenciales para que necesiten una UCI o una urgencia, como puede ser laboratorio, rayos, anatomía patológica, porque ahora mismo tú te sacas sangre en un centro de salud y la sangre se manda al Comarca a analizar, no se analiza en el centro de salud, pues sería donde todo lo llevarían al nuevo hospital y empezaría a darse la primera cuestión a la ciudadanía en el tema, por ejemplo, de radiodiagnóstico. Hay un material en radiodiagnóstico bastante importante. Entonces, y progresivamente hasta que se vaya haciendo. ¿Qué pasa? ¿Médicos para abrir la UCI hay? Sí, se abriría la UCI. ¿Médicos para llevar medicina interna, ginecología? Hay. Otro problema son las guardias presenciales o las guardias no presenciales. De hecho, ahora mismo se están haciendo peonadas para reducir las listas de espera del Comarca y volver a las listas que teníamos antiguamente. Es decir, se están haciendo acciones que cada uno podemos tener un pensamiento que yo lo haría de otra forma o yo de eso, de acuerdo, pero soltar verdades a media no es bueno para una ciudad que tenemos este aislamiento, sobre todo en la sanidad, porque nuestro referente más cercano es Málaga. Entonces es importante y dando, de hecho, que yo soy el primero y lo dije, eso, yo con la huelga de médicos estoy de acuerdo, pero vuelvo a decir como antes, en el fondo, no en la realidad, porque cuando a ti, estando en las mesas sectoriales, el único problema es que se te pague más y que todo lo que sea económico tienen que tener una reunión bilateral en este caso con la anterior directora, para que negocien entre ellos y obvies al 90% de la representación sindical en esa mesa no consiente. Y el tema de la difícil cobertura, que ya se ha aprobado, ha salido en un BOE, ¿eso se está materializando de alguna manera? Porque desde el sindicato médico y desde el colegio de médicos dicen que por lo menos estos profesionales no lo están percibiendo. No se está percibiendo por lo mismo. Se iba a percibir con los presupuestos generales de 2024, que sacaban esa partida, está prorrogado, está parado. El reparto y la resolución y acuerdo está. De hecho, hemos tenido mesas de trabajo donde eso se ha tratado. De hecho, el sindicato médico en su momento pidió el 100% para ellos. Se ha repartido proporcionalmente, creo que es un 56% lo que se llevaría lo facultativo, un 40 y tanto se llevaría enfermería
y un 7,5 se llevaría los técnicos superiores de formación profesional y un 7,5 los TCAE, ¿vale? Han ido mirando con la bolsa, con los déficits que hay, pues para repartir. Es verdad que en este caso los enfermeros no hemos favorecido porque hay una categoría que es fisio, que está deficitaria, y matrona. Entonces, como estamos en la misma categoría, tú no puedes decir, esto para este entra en esa cuantía. Entonces, el reparto está. El problema es que no ha habido presupuestos generales del Estado. Que mañana pueden decir, oye, pues esta partida se pone para esto, pero ya está. ¿Y hay alguna información? Porque es que nosotros, desde la Dirección Territorial del INGESA, no nos informan prácticamente no hay conferencias ni se acercan entrevistas de apertura del hospital universitario. ¿En qué momento va a empezar esa apertura progresiva, si ya se ha pedido la licencia de...? En el momento que te den la licencia. Ya. Entonces no se pone fecha porque todos sabéis el problema que ha habido con el colegio en Carnaleón, que por una cisterna todo el retraso que ha habido. Entonces yo creo que están siendo demasiado prudentes en poner una fecha, porque todo depende de otra administración que te dé el visto bueno y ver cómo ha pasado en Carnaleón, que no se han contratado los profesionales y todo hasta ahora por una cisterna. Es bastante... Y, hombre, nosotros tenemos un problema, hay mucho material peligroso, eso, y que puede darse las circunstancias de no aprobación porque no reúnan las condiciones donde se vaya a poner. Entonces, hasta esa, cuando tengamos la licencia, no más de una semana te puedo decir que estaría funcionando. Oye, ¿en la mesa sectorial se ha hablado de qué va a pasar con el hospital comarcal? En la mesa sectorial no se ha hablado aquí en Melilla, porque nosotros tenemos unas comisiones ejecutivas con el INGESA, una cada 6 meses, en la que forma parte los empresarios, los representantes de la defensa del usuario y los 2 sindicatos mayoritarios, que es Comisión y UGT, y ahí sí se ha hablado de este tema, ¿vale? Y en un principio se era reacio, antes de la pandemia, será reacio a mantener, porque además la justificación, y es una pregunta que ha hecho comisiones siempre, ¿vale? Por eso, antes de la pandemia se fue muy reacio a que esa instalación siguiera como sanitaria. Te justificaban que el terreno es de Hacienda, que, bueno, Hacienda ya diría, pero que no eso. ¿Qué pasa? Con todo el problema que hubo en la pandemia, de si ese hospital de campaña, eso, la idea en INGESA ha cambiado. Y es una fórmula mixta, es lo que nos han llegado a hablar, que luego ocurra o no ocurra, pero una fórmula mixta entre un centro de salud más una parte de hospitalización, que algunas veces se nos ha hablado de personas de salud mental, ¿vale? Tener aquí para eso, y otras veces se ha hablado de una sesión privativa a las mutuas. Tenéis que tener en cuenta aquí en Melilla que si bien hay muchas mutuas, como Fremá, Sisa, Adela, Mofase, ellos no tienen ninguna instalación como en la península para atender a sus usuarios. Al final el usuario termina en el hospital, en este caso comarcal, y en el futuro terminaría en un universitario. Y es conocido que hay muchas deudas por parte de estas mutuas hacia el INGESA. Bueno, pues sería una forma de gestionar, y un día que pasará, que ojalá no pase nunca, otra pandemia, podría ser rescatado para la cobertura, porque es lo que se ha demostrado aquí en Melilla, porque yo que vengo del hospital militar, antes teníamos los 2 hospitales, se podía estar, cuando había un problema, un incendio, uno se pasaba al otro, eso, pero ahora mismo no existen instalaciones médicas aquí en Melilla, porque la clínica Rusadí no tiene esa capacidad ahora mismo de ingresar gente. Entonces se necesita otro hospital de referencia. Nosotros tenemos como hospital de referencia el de Málaga, y hay que transportar un montón de gente, ¿no? Es casi imposible, ¿vale? Entonces, ¿hay gente para eso, para mantener 2 instalaciones abiertas? A ver, sí, hay enfermeros, hay TCAE y hay médicos, que uno de los conflictos que se tiene con el sindicato médico es el tema de trabajar en la privada. Si se arregla, que está muy avanzado el tema de las incompatibilidades, esos médicos que están trabajando en la privada, en algunas clínicas de aquí de Melilla, podían cubrir lo de los seguros, ¿vale? Todo es organizar. Lo que pasa es que yo no me quiero meter con las empresas privadas, pero yo creo que muchos tendrían muchas fórmulas de hacer. De hecho, ya cuando el hospital de la Cruz Roja, por parte de Enrique R. Martínez, ya hizo un proyecto para trabajar en ese hospital, dejarlo para la privada.
y se lo tiraron abajo, ¿vale? Pero el proyecto ya está ahí. Y era muy fácil, era alquilarle a los médicos que tienen consulta por Melilla, alquilarle allí y tener ellos los quirófanos, laboratorios, todo por parte de ellos, y lo otro, pues una clínica a un tanto por ciento de llevarse. Eso ha habido ya, hubo conversaciones en su día, no creo que pudiera haber problema en las conversaciones de ahora. Bueno, me gustaría hablar de otra cuestión, porque creo que hay algún problema con las ludotecas que dependen de la ciudad autónoma. Cuéntanos qué es lo que está pasando, porque creo que se va a reducir la jornada. Sí, a 6 de las 8 ludotecas se ha propuesto reducir la jornada laboral de 40 horas a 36 horas, por lo que y quitar las mañanas de esa ludoteca. Eso hay una modificación en las condiciones de los trabajos y hay una modificación del servicio que se estaba dando en esa zona, pues estamos hablando de La Cañada, Tiro, estamos hablando de toda esa zona que es problemática en temas de estudios, y se tiene hay los estudios de que desde que existe esta ludoteca el nivel educativo ha aumentado en esa zona, en los colegios de esa zona. Bueno, se ha sacado un pliego que acaba para que se presenten las empresas el viernes, y lo más espectacular que ha habido es la modificación de la jornada de los trabajadores. Eso lleva a un problema, que hay trabajadores que tenían esa jornada adaptada. Es verdad que los que tenían contratos de 20 horas no le va a bajar, porque lo que baja es la máxima hora, que eran los de 40. El otro día tuvieron una reunión con la consejera Randa, yo creo que se equivocó o no estaba bien informada. Dijo que a esos trabajadores que se les reducía la jornada no iban a perder ningún poder adquisitivo, porque se le iba a pasar en un complemento. No sé si no tenía consejeros laborales que le pudieran explicar, pero es esto, el salario base. Todo demás complementos sí se podía meter ahí, siempre que haya una negociación empresa y representantes de los trabajadores, no con la consejería, que es lo que pasa. Y esa diferencia del salario base no está permitida meterla en esos complementos. Por lo tanto, los trabajadores tendrán una reducción a su jornada. Esperemos que, en este caso, la ministra Yolanda Díaz rápidamente ponga lo de las 35 horas y empiecen a cobrar el 100%, pero eso no está en un proyecto, y por lo tanto ahora mismo sí tendrían reducción económica de esas 4 horas. Y es que es incomprensible que se diga que no va a perder nada, que yo te hago 36 pero te pago por 40, pues a ver, por 40 ya no tienes ningún problema. Pero bueno, es una cuestión que la consejera se lo dijo a los representantes de los trabajadores, y pienso de que muchas veces hay mucho desconocimiento, ha habido muchas de eso. Tenemos un problema bastante importante con la empresa que ahora mismo gestiona la ludoteca, que es que no le está pagando en tiempo a los trabajadores. De hecho, hay trabajadores que llevan desde que la ludoteca la cogió esta empresa sin cobrar unos 4 meses, pero luego el resto de trabajadores le liquidan sobre el 15 o el 20 de cada mes, fuera de los plazos que marca la ley. Y su justificación que da esta empresa es que la ciudad no les liquida. A ver, en el pliego pone que la empresa tendrá que ser solvente, y eso no tiene que repercutir en terceros. Y ahora mismo está repercutiendo en los trabajadores. ¿Qué pasa? No podemos demandar hasta que lleven 4 meses en esa situación para pedirle los intereses que le corresponden a estos trabajadores, que ya está en manos de la asesoría jurídica. Eso. ¿Qué puede pasar? Porque ahora es un contrato de 4 años, que lo coge esta misma empresa, porque la consejería sabe que no está pagando, porque además así se lo exige por escrito, para que le paguen, para poderle pagar a los trabajadores. ¿Tendría que haber expulsado o no permitir que esta empresa ofertara? La ley se lo permite, que lo hagan. No te lo podemos decir porque no nos han aclarado en ningún momento, pero es una empresa que no debería coger, porque 4 años cobrando los 15, bueno, a lo mejor segundo o tercero ya la gente se acostumbra, pero tiene muchos problemas. Paco, y con la Purísima, porque también está pendiente el convenio, si no me equivoco, está caducado de tiempo, ¿no? Sí, bueno, el contrato que tienen con Purísima ahora va a ser 4.º año de prórroga. ¿Vale? Me acuerdo yo cuando hicieron la primera, la bronca que se tuvo, porque no se quería hacer una prórroga más allá de 6 meses, y llevamos casi 4 años de prórroga. El problema, nos enteramos el otro día por la prensa de que va a salir en breve el contrato,
Aquí el problema que hay es que la empresa aún no ha ejecutado la sentencia de noviembre de 2022. La ciudad autónoma lo sabe, que no la ha ejecutado. De hecho, sí ha reconocido ya parte de deuda en el juzgado, porque nosotros todo esto está judicializado y se pidió un requerimiento para pasar al embargo si no pagaba. Ellos han reconocido una deuda mucho menor. Se han basado solamente en el complemento específico, en el salario base, pero no en toda la aplicación del convenio, como es, por ejemplo, la nocturnidad, turnicidad, festivo, horas extras. Eso no lo han considerado, que es una deuda que tienen con los trabajadores, que incluso llega a ser mayor que la del salario base en eso. Y entonces, bueno, ahí estamos, el señor juez pues está dictaminando, va haciendo su trabajo perfectamente, pero es lo que pasa, la justicia es lenta, aunque llegaremos al final, pero es lenta. Y es la primera vez que, y llevo años en comisiones, que una empresa nos lleva hasta este límite, porque cuando tiene sentencia o una sentencia firme, eso. Hay una cuestión que a lo mejor alguno no lo ha pensado, en este caso la empresa, mes que va pasando 10% de intereses que le tienen que pagar a los trabajadores, porque así fue condenada. Entonces, haber pagado hace un año no es lo mismo de lo que va a tener que pagar ahora si paga y porque el juez le indica que tiene que pagar. Está ese 10% que la empresa no lo ha considerado en las cantidades que ha aportado. No. Entonces ahí estamos con un tema muy vorágino que está moviéndose, pero bueno, al final llegaremos a donde se tiene que llegar. Y si se adjudica a otra empresa, ¿esta Arguisocial tiene que pagarle a los trabajadores eso que determina un juzgado? Según la ley, si no hay una sentencia firme previa del tema de las cantidades, porque si el derecho está ya ganado, el tema de las cantidades, pues se puede encontrar una empresa que entre que esa deuda, tanto esa como la de la Seguridad Social, porque este dinero que se le va a pagar, hay que pagar parte a la Seguridad Social sea la nueva empresa la que se encuentre. De hecho, cuando se invitó en la segunda prórroga a otras empresas para que cogieran el contrato, todas rechazaron por conocimiento de esa, porque salían todos los medios de comunicación constante y sabían la existencia de esa deuda. Y bueno, cada vez va creciendo más y eso espanta a las demás empresas, decir, yo no me voy a empezar con un déficit de 500-600.000 euros. Me gustaría que habláramos también, vamos a dedicar un poco más de tiempo porque hay un par de temas que quiero tratar. Cuando termine esta reunión se va a delegación del gobierno porque bueno, pues hay una serie de convocatorias de subcomisiones relacionadas con el tema de los transportes. ¿Qué se va a tratar hoy exactamente? Hoy se va a tratar del transporte marítimo. Tuvimos la semana pasada la del transporte aéreo, vamos a tener reuniones que así se acordó mensualmente, pues para aportar cuestiones en la del transporte aéreo, aunque ya la habéis sacado en prensa porque delegación os informó, se estaba hablando de que los nuevos contratos que se hagan, de poner una cantidad fija para que no pueda haber esas oscilaciones que hacen las empresas, porque ellos saben que hay una subvención del 75%, te suben los precios y tú no ves, el ciudadano no ve esa subvención, la empresa lo cobra, pero sigue manteniendo los precios y van al alza. Entonces lo que se estuvo viendo la posibilidad de establecer un número de billetes con un precio fijo, ¿vale? Para que esa oscilación nunca se pueda modificar y siempre haya esa oscilación. Había que hablar el tanto por ciento de esos billetes porque había que ver que la empresa no perdiera poder adquisitivo, porque traer un avión cuesta entre combustible, entre los pilotos y eso cuesta, pero una vez que esté en las cuentas, pero ahí está en el portal de transparencia que actualmente hay Nostrum en Melilla es positiva, por lo tanto no tendría que subir los precios, ¿vale? Pero bueno, de hecho por parte de la ciudad se le puso los depósitos para que pudieran cargar aquí y todo, y tiene esas cuestiones. Otra cosa es que quieran ganar más, ¿vale? Entonces lo que se busca en los nuevos contratos, ya sea el aéreo, el marítimo, no te puedo decir de qué vamos a hablar allí, de precio y todo eso, pero porque todavía no he tenido la reunión, pero va todo muy margen que el contrato sea muy cerrado para que haya un beneficio de los residentes en Melilla. Y una cosa más, el tema del paro. En los últimos meses vemos que está subiendo. ¿Tiene que ver con el hecho de que se haya eliminado la bonificación de las cuotas patronales? En parte sí, porque los empresarios no quieren aventurarse a hacer una cuestión de contrataciones porque el coste es mucho mayor.
Y luego hay otro hándicap, otra incidencia, que es que al haberse cambiado el tema de tipos de contrato, existe mucha gente que ya está con contratos fijos discontinuos. Entonces ya no hay esa evolución que decía, este mes no sube el paro, pero el mes de mayo con las comuniones y todo, no, porque ya están los fijos discontinuos que no contabilizan. Entonces no hay una disminución de desempleados. Viene a haber muchas artes, lo podéis comprobar, por ejemplo, ahora cuando venga el mes de mayo, todo eso, las artes, la seguridad social, porque recuperan a esas personas, pero no incide en el número de desempleados en la ciudad, porque en la ciudad nuestros jóvenes van creciendo, se ponen en el mercado laboral y no tienen esa facilidad de contrato. Entonces hay esas dos incidencias. La incidencia porque también es muy beneficioso lo que hemos tenido todos estos meses del problema de los transfronterizos. Los empresarios han apostado por gente de Melilla, porque si le cerraban otra vez la frontera, pues hay un problema. De hecho, ha habido un intento hace poco de no dar visado por parte de Marruecos a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Si tu empresa está basada solamente en transfronterizos, después quedas sin repartidores, sin alguien que te mueva una grúa. De hecho, yo con una empresaria de pyme, me lo decía, Paco, es que yo, por mucho que yo quiera a mis antiguos trabajadores transfronterizos, yo tengo que darle una estabilidad a mi empresa, y si tengo que sacar una grúa, la tengo que sacar. No puedo decir, no tengo el trabajador porque está en Marruecos. Entonces, eso ha cambiado. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, que ya no tenemos tiempo para más. Hemos estado charlando con Francisco López, que es el secretario general de Comisiones Obreras, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Aquí ponemos el punto final al programa. Noticias nacionales e internacionales a las 2:30 del informativo. Que pasen buenas.